mañana. Y el día de hoy estamos estrenando un nuevo horario a solicitud de todos nuestros videoescuchas, pues les agradecemos mucho sus comentarios y los correos que nos han estado enviando. Bueno, pues hoy es sábado 30 de julio. Bueno, pues desafortunadamente este día es un día muy triste para cientos de miles de jóvenes mexicanos. Algunos de ustedes se estarán preguntando por qué. Y bueno, es que desde el jueves de esta semana y todavía el viernes, muchos estudiantes de bachillerato que presentaron su examen para ingresar a la Universidad Nacional, bueno, pues al revisar sus resultados se dieron cuenta de que no habían sido aceptados. Probablemente usted o algunos de nuestros videoescuchas ha padecido esta situación en carne propia, esta realidad que estamos viviendo. Bueno, probablemente haya sido alguno de sus hijos o alguno de sus familiares o algún amigo. Es tan grave esta problemática que casi todos, por lo menos, conocemos un caso en donde nuestros estudiantes, después de haberse preparado para sustentar un examen, bueno, pues se quedaron fuera de la universidad. Aquellos estudiantes que presentaron su examen para ingresar a la UNAM o al Politécnico o a la UAM, bueno, pues no fueron aceptados. En este programa, precisamente, abordaremos un poco las causas sociales y las causas políticas que dan origen a esta problemática en particular. Así también estaremos comentando la respuesta que ha dado el actual gobierno para tratar de resolver este problema. Más adelante les vamos a dar unas cifras que ilustran la gravedad de esta situación en la que estamos actualmente. Por lo pronto, solo les podemos decir que prácticamente ingresan a la UNAM 10 de cada 100 personas que sustentan su examen. Antes de iniciar directamente con el tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a saludar a nuestro querido colega catedrático, el arquitecto y antropólogo Rubén Darío Arechiga. Vamos, acompáñenme. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está usted? Pues les decía a nuestros videoescuchas que hoy vamos a tratar este problema tan grave que estamos viviendo actualmente con respecto a los estudiantes que quedan fuera, que son excluidos de la educación superior. Bueno, primero felicitar a los compañeros que nos están siguiendo desde hace rato, ¿no? Ya tenemos casi 20 programas en diferentes espacios y va creciendo lentamente, pero ahí va. Parece que sí tenemos posibilidad de escuchar y de opinar sobre los problemas que son centrales en este país en varios planos. Y particularmente con relación al tema que vamos a tratar, me parece que, híjole, es un julio espantoso. Eh, hay dos cosas que vale la pena recordar. La Revolución Cubana, ese tuvo que ver con nuestro programa anterior, el inicio del movimiento del 68, que perdimos, hay que subrayarlo, aunque algunos vividores que han estado sacando reconocimiento del dinero público dicen que fue un triunfo y que la revolución se hizo y que la cuarta transformación es derivada de eso. Pero bueno, en fin, más allá de los farsantes, hay otras cosas que hay que comentar, ¿no? Pero a mí sí no me gustó este mes, particularmente porque hay una Ley General de Educación Superior aprobada, que es donde podemos hablar con mayor solidez. Claro, tú eres especialista en pedagogía y puedes opinar sobre educación en todos los niveles, pero bueno, por la experiencia particular de algunos de izquierda republicana que tiene que ver con la educación superior, nos parece que están pasando cosas feas. Se aprobó una Ley General de Educación Superior que incluye el derecho a la educación superior y es puro cuento. El POLI, que depende de la SEP, no ha hecho absolutamente nada por cambiar su ley orgánica para amoldarse a esa Ley General de Educación. Las universidades públicas, pues menos. Ya sabemos que la autonomía la han venido utilizando en la perspectiva de hacer negocios y por eso está en la cárcel Rosario Robles, ¿no? Y muchos rectores deberían estar en la cárcel, incluyendo el de la Autónoma de Puebla, de donde yo me jubilé, ¿no? Hay una acusación de como 300 millones de pesos que se robó, pero está en España. Y bueno, no hay nada que apunte en la perspectiva de que se deba castigar.
Eso me parece que finalmente es grave porque entonces pues resulta que el derecho a la educación superior es puro cuento. Sí. Está en la Constitución, como ha pasado muchas veces en este país, que la Constitución no necesariamente representa lo que está sucediendo ni lo que se está haciendo para lograr. Se queda en una formulación abstracta, general, y que la aplique a ver quién, ¿no? Que la aplique a ver quién. En ese contexto está precisamente esto de el derecho a la educación pública superior, donde no debería de haber exámenes de admisión. Primer elemento, ¿no? Si no, no es un derecho, ¿no? Sí. Claro, puede haber situaciones excepcionales donde el alumno no está preparado suficientemente, etcétera, etcétera, pero si sacó la preparatoria o la vocacional, pues ya debería tener derecho a lo que dice la Constitución. Y esto no sucede, ¿no? Pero hay cosas peores, ¿eh? Acompañando esto. Por ejemplo, pues siguen cobrando cuotas de inscripción en las instituciones públicas de este país. Y si es un derecho, no deben pagar. ¿En qué lo usan el poli? Pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, se lo apropian, sobre eso no hay control ni rendición de cuentas, etcétera. Pero otra cosa que es peor, peor de veras, tiene que ver con que los que a sus hijos los mandan a los negocios privados de la educación no pagan IVA. Sí, no pagan impuestos. Y bueno, el presidente ya dijo que todo el mundo tiene que pagar impuestos. Y en el caso de los negocios de la educación superior, no es cierto. Pero no solo eso, por eso es más grave que lo anterior, esto que ahora estoy comentando. Resulta que lo que gastan en pagar las mensualidades de sus hijos en las universidades patito, casi todas son patito, lo deducen como gastos, ¿no? O sea, no solamente no pagan el 15%, sino lo deducen por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, claro, es una formulación que tiene que ver con la hacienda pública para favorecer a los empresarios. No se ha modificado eso en la cuarta transformación, ¿no? Pero bueno, en fin, dispensen, a lo mejor alargué mucho mi entrada, pero me parece que sí es importante más o menos darle contexto a lo que vamos a comentar, discutir y proponer también, ¿no? Y bueno, yo creo que después de esto, pues para variar, ¿no? Como estamos trabajando en la perspectiva de una revista programa, ¿qué nos tienes tú? ¿Qué nos vas a presentar a propósito de las cápsulas que por cierto, a nivel de vistas, le gana al programa, por algo será, ¿no? Bueno, pues efectivamente, profe, el día de hoy les he preparado una cápsula que tiene que ver con este tema, que es la situación de nuestros jóvenes estudiantes que son, bueno, pues son excluidos de la educación superior, tal y como usted acaba de mencionar, profe. Así es que, sin más dilatación, pues acompáñenos ustedes también a ver la siguiente cápsula. ¡Corre video! Primero fueron las seductoras y oníricas promesas de campaña. De lo que se trataba finalmente era de conseguir votos a toda costa. Porque ahora hay muchos rechazados que presentan examen como hace unos días. 100,000 jóvenes para ingresar a la UNAM, solo entran 8,000, 92,000 rechazados. ¿Saben ustedes? Es un compromiso. Cuando triunfe nuestro movimiento, 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. No va a haber rechazado. La educación no puede ser un privilegio. La educación es un derecho. Después, al más puro estilo del viejo régimen priista, llegó el triunfalismo, las cuentas alegres, el autoelogio y la evocación a un pasado hipotéticamente ya superado. Llamado neoliberal, 36 años. Afortunadamente, ya se acabó esa pesadilla. Utilizaron de pretexto los exámenes de admisión y de esa manera rechazaban cada año a cerca de 300,000 jóvenes, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Finalmente,
el crudo despertar de la realidad para cientos de miles de jóvenes mexicanos. Compañeras del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, les informamos que ha sido una negativa por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública atendernos en una reunión. Lo único que nos dicen es que nos reciben el documento e incluso nos lo reciben aquí afuera, cuando es obligación como atención ciudadana recibirnos para nosotros poder exponer cuál es el motivo en el que venimos en esta Desde hace ya varias décadas, año tras año, los titulares siguen siendo los mismos. Cientos de miles de jóvenes son excluidos de la educación superior. Aunque este fenómeno resulta extensivo a todas las instituciones públicas de educación superior, el grueso se concentra fundamentalmente en dos: la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico Nacional. Diseñadas con el objetivo de impulsar el desarrollo científico, tecnológico, humanístico y artístico de México, tanto la UNAM como el Politécnico han sido rebasadas por el crecimiento poblacional incontrolable del país, así como por la negativa del Estado de desarrollar o ampliar los sistemas de educación superior. Los últimos impulsos a este modelo de educación superior serían dados en 1974, con la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, y hacia el 2001, con la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Más allá de estos, la política estatal de educación superior se ha enfocado en el desarrollo de más de un centenar de microinstitutos de carácter tecnológico, orientados a la capacitación para el trabajo y no a una formación educativa integral de los estudiantes. Paralelamente a esto, y a pesar de que el actual gobierno celebra eufórico el fin del neoliberalismo, el crecimiento de las llamadas universidades privadas, que no son otra cosa que empresas dedicadas a la venta de capacitación profesional y no universidades, se ha disparado hasta constituir casi el 70% de las instituciones de educación superior del país, acaparando el 33% de la matrícula nacional. Frente a este escenario, cada vez son más los jóvenes que son excluidos del sistema de educación superior por el que ellos conscientemente han optado. Cada año son excluidos de la UNAM más de 300,000 estudiantes que buscan acceder a alguna de sus licenciaturas, manteniéndose una escandalosa cifra de aceptación que oscila entre el 8 y el 10%. A este mínimo reducto acceden, en gran medida, estudiantes provenientes de bachilleratos privados y, en menor parte, quienes provienen de bachilleratos públicos. Algo similar sucede al interior del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Para el 2019, quedaron fuera de estas instituciones más de 104,000 estudiantes por lo que toca al Politécnico y 91,000 estudiantes por lo que toca a la UAM, manteniendo niveles de aceptación de tan solo 19 y 15% respectivamente. ¿Cuál ha sido la respuesta del actual gobierno frente a este desastre educativo nacional, más allá de los apoyos económicos o becas? La respuesta educativa del gobierno federal es equiparable a su política de movilidad. Ahí donde la ciudadanía exige metro, el Estado entrega metrobús o trolebús. Ahí donde los estudiantes exigen universidades, el Estado entrega un sistema de microescuelas, orientadas en su mayoría a la capacitación para el trabajo industrial y agrícola, en donde las artes y las humanidades brillan por su ausencia, al no juzgárseles prioritarias para el desarrollo del país. Las 100 universidades propuestas por el actual gobierno están encaminadas a hacer una salida política a las exigencias educativas de la sociedad mexicana y no una solución real al colapso del sistema de educación superior. ¿Cuántos hijos de funcionarios del actual gobierno optarán por acceder a alguna de las universidades Benito Juárez antes que a la UNAM o al Politécnico? Se argumenta una falta de presupuesto para poder impulsar proyectos de educación superior equiparables a la UNAM,
el Politécnico o la UAM. Pero, ¿acaso el gobierno federal desconoce en qué manos se encuentra acaparada la riqueza del país? Lo sabe muy bien, pero prefieren huir por ella. Mientras tanto, a los jóvenes estudiantes se les seguirá privando de su derecho constitucional a la educación, condenándolos a una vida de ignorancia, desempleo y pobreza. Bueno, tal y como ya lo vimos en la cápsula, la exclusión de nuestros jóvenes de la educación superior no es privativa de la UNAM. Esto también se presenta en el caso del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin embargo, es en la UNAM en donde las cifras alcanzan, pues alcanzan dimensiones astronómicas. Les pongo un ejemplo con respecto a lo que ocurrió este año. Pues bien, este año se presentaron más de 197,000 aspirantes, casi 200,000 jóvenes al examen de ingreso a la licenciatura. De estos casi 200,000 jóvenes, bueno, solamente fueron aceptados el 10%. Es decir, que el 99% de los aspirantes, el 90% de los aspirantes se quedó sin un lugar en la universidad. ¿Les parece escandalosa esta cifra? Bueno, pues les comento. Les recuerdo que este año la UNAM solamente lanzó una convocatoria al ingreso de la licenciatura. Normalmente son 3 las convocatorias anuales, 2 para el sistema escolarizado y 1 para el sistema abierto y a distancia. Bueno, pues con el pretexto de la pandemia, la UNAM solamente aplicó un examen de selección este año. Imagínense, ¿cuál hubiese sido la cifra resultante de haberse lanzado las 3 convocatorias? Bueno, pues les tengo este dato. Años anteriores, las cifras de estudiantes que se han quedado fuera de las universidades, bueno, pues oscila alrededor de los 320,000 estudiantes. Con esta cifra, nosotros podemos preguntarnos qué es lo que está pasando con la educación superior en nuestro país. ¿Sucede lo mismo en otros países desarrollados? No vayamos muy lejos. Este fenómeno se presenta con la misma magnitud en países con economías similares a las de México, como es Argentina y Brasil. Bueno, pues tal y como lo dijimos en la cápsula, los últimos 2 grandes proyectos de educación superior que se han implementado en México, bueno, son la creación de la UAM en 1974 y la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 2001. Aquí, como ustedes pueden estar viendo, les estamos mostrando una pequeña gráfica elaborada por el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior que ilustra lo que estamos diciendo. Ahora bien, podríamos también preguntarnos, ¿se han construido otras alternativas de educación superior? Claro que sí. En los sexenios anteriores se impulsó el desarrollo de un sistema de universidades tecnológicos que, como su nombre lo indica, están más orientadas hacia la capacitación para el trabajo que para el desarrollo del conocimiento. Bueno, pues estas instituciones, bien a bien, ni siquiera deberían llamarse universidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque solo capacitan profesionalmente a los estudiantes, no tienen institutos de investigación, no generan conocimiento, no tienen programas de posgrado, ni siquiera abarcan una cantidad de disciplinas que les permita considerarse universidades. Bueno, por ejemplo, en la Universidad Nacional encontramos institutos de astronomía, institutos de lenguas extranjeras, institutos de estudios históricos o de matemáticas. En la UNAM, bueno, pues se genera gran parte del conocimiento científico y tecnológico, así como el conocimiento artístico y humanístico del país. Esto mismo ocurre con las llamadas universidades privadas,
que no son universidades, son empresas dedicadas a la venta de capacitación profesional que en muchos casos lucran con la iniciativa de los estudiantes al prometerles concluir sus estudios en un tiempo ridículo, de verdad. Bueno, pues las universidades privadas no generan ningún conocimiento para el país, a diferencia de la UNAM o del Politécnico, de la misma UAM. En este sentido, ¿cuál ha sido la propuesta del actual gobierno para subsanar este problema tan grave que tenemos en México? Bueno, pues recordemos que siendo candidato Andrés Manuel prometió que iba a acabar con el examen de ingreso a la educación, no solo a la educación superior, sino también a la educación media superior, tal como se pretendía que se iba a cambiar el horario de verano y así como también prometió que las comisiones bancarias pues iban a ser eliminadas. Pues bueno, a casi 4 años del gobierno de Andrés Manuel, los exámenes de ingreso ahí siguen, lo mismo que el horario de verano y lo mismo que las comisiones bancarias. El gobierno actual, por supuesto que ha presumido de la creación de más de 100 universidades. Seguramente nuestros videoescuchas han escuchado algún comercial o algunos comentarios o algunas declaraciones al respecto. Bueno, pues estas universidades son llamadas Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Bueno, pues los que nos dedicamos a la vida académica, como profe Rubén y como yo, bueno, pues nos preguntamos dónde están esas 100 universidades. Estas universidades, por supuesto que sí las van a encontrar, pero van a batallar. Estas universidades se encuentran dispersas a lo largo de todo el país. Sin embargo, son difíciles de detectar, incluso desde Google Maps. Yo me tardé en encontrarlas. Ahora, ¿por qué esa dilatación? ¿Por qué nos tardamos en encontrarlas? Bueno, porque en su mayoría estas universidades fueron habilitadas en inmuebles que no estaban diseñados para, bueno, pues exprofesos para universidades. Algo así como cuando vemos una panadería y al día siguiente vemos que ya la panadería desapareció, pero que en su lugar está un Oxxo. Bueno, pues de esta misma forma fue como se implementaron estas universidades. De igual forma, hablamos de inmuebles que en primer momento pudieron haber sido secundarias u oficinas. Se habilitaron posteriormente como universidades, pero no lo son. Son espacios que en muchos casos no cuentan con la infraestructura pedagógica adecuada para desempeñar sus funciones, tales como la biblioteca, los laboratorios, los espacios culturales, espacios deportivos, áreas de atención médica, que son necesarias e importantes en una institución. Bueno, pues estas universidades tiene otra particularidad además, que en ellas no se imparte diversas carreras, solamente se imparte una carrera en particular. No hay pues una vinculación interdisciplinaria entre las disciplinas y esta área. En su mayoría pues son carreras orientadas al trabajo agrícola, industrial, con excepción de 2 planteles. Bueno, pues la presencia de las áreas de las humanidades y de las artes es prácticamente inexistente. Esta es la oferta que presenta el actual gobierno como una alternativa para los jóvenes que no pueden ingresar a la UNAM y al Politécnico o a la UAM. A los jóvenes que no se quedaron en la UNAM se les invita a cursar estudios en algunos de los 100 universidades. Sin embargo, la oferta educativa es muy limitada. Así, por ejemplo, si yo quería estudiar cello o clarinete en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y no me quedé, bueno, pues el gobierno me da la opción de cursar una carrera de licenciatura de música y artes en Tlaxiaco, en Oaxaca, el único lugar donde esta se imparte. Si mi carrera no existe en una de las 100 universidades que el gobierno ofrece, bueno, pues simplemente me invita cómodamente a cursar otra carrera que no tenga nada que ver con mi elección original. Profe Rubén, ¿qué nos puede decir? ¿Qué pasa en el Politécnico al respecto de esta situación? Bueno, esta problemática, profe, no solo afecta directamente a los jóvenes estudiantes, también afecta a sus familias, pero más allá de eso, también afecta el desarrollo de nuestro propio país. ¿Usted qué nos puede decir con respecto a este tema, profe? Mira, lo que sé es que este problema es muy añejo, pero incluso hay antecedentes históricos de la mayor importancia, y voy a hacer un comentario ahí marginal desde el rollo de la colonia, etcétera,
pero fundamentalmente me voy a referir a un planteamiento de cuando todavía los Estados Unidos mexicanos no existían, con la efervescencia primero de la Revolución Francesa y luego del intento de independencia de Hidalgo, Morelos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese contexto sí es muy importante considerarlo a propósito de la máxima de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, fraternidad, etcétera, etcétera. En ese contexto se habla una perspectiva muy interesante que tiene que ver con lo público, hacer una distinción entre lo público y lo privado. Claro, le apuntan esas tres formulaciones de la Revolución Francesa a lo individual, no a lo colectivo. Pero el pensador mexicano, Fernández de Elizalde, un personaje interesantísimo, por cierto, yo estudié la primaria en una escuela que se llamaba así, de buena calidad en Tijuana, resulta que plantea en 1915 cosas como las siguientes. El Estado, reconociendo finalmente el virreinato que existía todavía, tiene la obligación de organizar una institución que tenga que ver con la educación popular, no la pública, no es exactamente lo mismo. ¿Sí? De la Revolución Francesa se deriva a lo público, aunque manoseado o restringido, inhibido, etc. Pero él plantea la importancia de la educación popular. Y dice que, bueno, solamente los gobiernos autoritarios, tiránicos, etcétera, etcétera, no fomentan esto de la educación popular, porque pues les conviene tener ignorantes, ¿no? Y ellos suponen que de repente pues esta ignorancia nos va a favorecer y va a eternizar su régimen de gobierno. Pero bueno, este señor lo plantea en la lógica de la Revolución Francesa, insisto, y en la lógica del levantamiento de Hidalgo, Morelos, etcétera, etcétera. En ninguna parte del mundo hay una formulación equivalente en esos momentos con respecto a la educación popular. Pero bueno, lo plantea simplemente antes de la independencia, ¿no? Y esto va pesando a la larga después, ya que la monarquía de Iturbide y luego la república, hasta el grado de que sí hay una cierta sensibilidad de todos los gobernantes, con todo y que había unos chafísimas, ¿no? O profundamente autoritarios como Santana, hasta el grado de Díaz, donde sí se preocupan algo sobre la educación popular. Hasta Díaz, por ejemplo, reconoce la importancia de la educación popular e impulsa, pues, normales. Y los normales era pues, para un poco ampliar la posibilidad de que no hubiera tantos analfabetas, ¿no? En el 17, por diferentes razones y por el impulso de obreros y campesinos, el artículo 3º también es muy importante en esta perspectiva de lo popular, ¿no? Y esto sí hay que subrayarlo más allá de muchas otras cosas, porque incluso algunos de los revolucionarios, no de periodo de Madero, para mí los revolucionarios son los del 17, ¿no? Que tienen que ver con la constitución más avanzada del mundo en aquella época. Su origen tenía que ver con el profesorado, no con los maestros, que eso ya lo aclaraste alguna vez en un programa anterior, ¿no? No es lo mismo maestro que profesor. Y entonces creció la posibilidad de mejor organizar la educación popular. Quizás el inicio de esto, más allá de otros inicios a nivel local, tienen que ver con Obregón, con Vasconcelos. ¿Sí? Y bueno, esto no hay que dejar de reconocerlo, pero en la perspectiva de verlo desde el presente. Desde el presente resulta que todo esto, incluyendo el periodo de la educación socialista en el gobierno de Abelardo Rodríguez primero y de Lázaro Cárdenas después, y bueno, claro, el reaccionario de Ávila Camacho, el poblano reaccionario, pues dio al traste con esta perspectiva. Pero bueno, en fin, la verdad es de que hay un sustento muy importante en términos sociales con respecto a la educación popular. Y el POLI tiene que ver con eso, la UNAM no tanto, pero bueno, en fin. En ese sentido, me parece que es bastante grave, con todo y que estemos muy avanzados en relación a Chile y Argentina, donde la educación pública no existe, claro, menos la educación popular, que no es exactamente lo mismo. Estamos avanzados, pero también estamos atrasados con respecto a la concreción del proyecto de educación popular en todos los niveles, en todos los niveles. Y esto es gravísimo porque pues, en el presente se empata
pues con una formulación que de carambola ahí comento, ¿no? Edgar Morin, un amigo muy querido, que hizo un libro que se llama La Maña, y que tiene que ver con que analiza esto del narcotráfico y dice que el proyecto neoliberal tiene que ver con matar a los jóvenes, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con el narcotráfico incluye gente institucional y gente de los narcos y son jóvenes, ¿no? En la Marina, en el Ejército, en la Policía son jóvenes. Los que defienden a los narcos en términos armados son jóvenes. Los que venden drogas y son castigados, fundamentalmente el menudeo, son jóvenes. Los adictos son jóvenes. Entonces, como que el proyecto neoliberal apunta pues a que se mueran los jóvenes, ¿no? Es su proyecto, ¿no? Y cuando no hay una opción educativa a nivel superior y a nivel medio, como debe ser, como un derecho, híjole, pues parece que estamos reproduciendo lo que tiene que ver con un proyecto neoliberal, ¿no? Si no les damos opción a estos jóvenes de avanzar académicamente, de ser parte de una red social que apunte en una perspectiva progresista, pues estamos finalmente ahí orientándolos, ayudándolos para que se vayan para allá, ¿no? Sí, esto me parece muy grave, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con las decisiones y las pretensiones del presidente, sino de que después del presidente, híjole, suceden cosas bien feas, ¿no? A nivel medio, ¿no? A la hora de concreción de muchos de los proyectos, programas sociales, etcétera, suceden cosas muy, muy feas, ¿no? Y bueno, ahí no queda de otra más que organizarnos, ¿no? El día de hoy, por cierto, perdón, no, hace 2, 3 días apareció ya una manifestación de universitarios que protestan porque pues lo reprobaron, ¿no? Cuando el compromiso, si es que es un derecho, es de que pues, no va a haber exámenes de admisión primero y luego, bueno, la profesión que prefieren es la que van a usar. Es una barbaridad, o sea, en la escuela de arquitectura donde yo doy clases, hay chavos que querían estudiar medicina y no aprobaron el examen, ¿no? Y los mandaron a arquitectura. A algunos les gustó arquitectura después, otros dicen, pues es que yo quiero estudiar medicina. Y ahí está la bronca precisamente incluso de importación de médicos cubanos. ¿Por qué estamos importando médicos cubanos? Pues porque las escuelas de medicina están bloqueadas, ¿no? O sea, no dejan entrar a la gente para estudiar medicina. Pongo un ejemplo que me consta, ya hace años, debe ser parecido todavía ahora. En la Universidad Autónoma de Puebla, me consta, conocí a quien hacía esto, vendían el ingreso a la escuela de medicina en 50,000 pesos. ¿Sí? Pero hay un déficit de médicos, o sea, no es que haya muchos médicos, ¿no? Déficit de médicos hay en Cuba, pero en México no. México no, aquí es una bronca que tiene que ver con el mercado, fundamentalmente. Me parece que esto que estoy comentando, pues tiene mucho que ver en la perspectiva, pues de que no hay proyecto social para los jóvenes, ¿eh? Porque esto de los negocios privados de la educación, a los que ya hiciste tu referencia, me parece que es importantísimo, ¿eh? Doy algunos elementos que me constan, no solo porque los viví, sino porque fui siguiendo ese camino y la ruta en otros estados. ¿Saben quiénes eran los ganones de los chavos que no podían acreditar el examen de admisión? Los funcionarios de las universidades públicas, el rector, Agüera, que por cierto era narcotraficante también en Puebla, ¿no? Y no lo van a meter en la cárcel nunca, ¿no? Tenía escuelas privadas, entonces el día que aparecían las listas de los aprobados, hacía un descuento del 10% para inscripciones para sus escuelas y para las escuelas de sus amigos, porque los funcionarios de la universidad pública tenían negocios privados de la educación. Claro, el reconocimiento se los dio la UAP, ¿no? Entonces era un negocio redondo, ¿no? Ahora, ¿cuántos tienen posibilidad de pagar de los que no acreditaron, ¿no? Híjole, pues ese es un grupo muy reducido, muy, muy reducido, ¿no? Pero hay muchas más cosas que tienen que ver finalmente con esta situación.
Está bien, no entran, no tienen posibilidad, y luego, ¿a qué se van a dedicar? De ahí que la opción del narcotráfico es una opción real, finalmente, para muchos jóvenes, ¿no? O sea, se están cerrando las puertas para poder crecer, desarrollar. Entonces, bueno, ahí la gran contradicción en principio, ya un poco para terminar esta intervención, pues tiene que ver, no hay proyecto para la juventud en este país de manera suficiente. ¿Sí? Hay un elemento que incluso es gravísimo en esta lógica. Figúrense ustedes que en el Poli antes existían las vocacionales para entrar a físico-matemáticas o para ciencias biológicas y medicina. O sea, la vocacional tenía una preparación desde ese nivel para que luego fueran a las escuelas superiores. Los exámenes en el Poli, en la UNAM y en todos lados son universales. Los que quieren estudiar filosofía tienen que dar respuesta a matemáticas y tienen que dar respuesta a medicina, y etcétera, etcétera, ¿no? A un examen que es una barbaridad, ¿no? En el caso de la Escuela de Arquitectura, tengo cosas como las siguientes. Una profesora, claro, priista de formación, reprobaba a los chavos porque no sabían dibujar, pero los únicos chavos que saben dibujar de la educación media son los de las vocacionales. Los que vienen de prepas no tuvieron ningún curso sobre dibujo. Y lo reprobaba. Y bueno, ponía el ejemplo de una profesora priista, claro, ¿no? Sí, novia o amante de un porro de mi época, ¿no? Que el porro logró tener el doctorado, ¿no? En fin, ¿no? Reprobaba a los alumnos porque no sabían dibujar, pero nunca les preguntó a los alumnos su origen académico. Si venían de las prepas de la UNAM o del CCH, nunca habían tenido un curso sobre dibujo. Luego entonces lo que habría que hacer en el Poli, en la Escuela de Arquitectura, es darles un curso especial a esos chavos que no habían tenido ese curso de dibujo, para que se equilibraran con los chavos de origen politécnico. Pero no lo hicieron, ¿no? Y bueno, pues como el Poli está lleno de corruptelas prianistas, o sea, el CENTE es una figura importantísima a la hora de decidir miles de cosas en el proyecto de la institución, pues estaban cobijados, ¿no? Y los chavos no podían criticar, no podían proponer nada y tenían que ajustarse, ¿no? A esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también hay un elemento que no hay que despreciar a propósito de que, pues todo eso tiene que ver también con los sindicatos en la UNAM, en la UACM, en la UAM, en el POLI, etcétera, etcétera. Ellos juegan un papel conservador profundamente con respecto a que sea un derecho la educación superior y que tenga un contenido descolonizador también. Eso me parece que no es una cosa menor, ¿no? ¿Sí? Son comparsas de eso, ¿no? Entonces, bueno, claro, es bien difícil concretar esto del derecho a la educación superior por todos estos sujetos interesados en hacer negocios, porque es parte del negocio, ¿no? ¿Sí? En fin, con esto, bueno, quisiera más o menos no concluir mi intervención, vamos a seguir platicando tú y yo, pero voy a abrir pues la perspectiva en términos de qué está sucediendo a propósito de los rechazados, en todos lados en este país. Bueno, pues hemos llegado a la parte de las conclusiones, profe. Pues una de las primeras conclusiones a las que yo llego es que es necesario que exista una reestructuración completa de la Universidad Nacional. Bueno, pues la universidad también está infestada de corrupción, como usted ahorita lo comentaba. Bueno, pues es una corrupción que impide que puedan ser aprovechados al máximo cada uno de los espacios que dispone. Ahora bien, para que esto sucediese, es necesario que en primera instancia se modificase la Ley General de Educación para así abrir paso a una modificación completa de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional. Ya usted nos lo estaba planteando en un momento, profe, y es que en este sentido, la autonomía que no sea utilizada como pretexto para impedir la regulación de su propia política educativa por parte de la Federación es una de las conclusiones a las que yo llego, ¿no? Otra conclusión es que no se
podrán construir más universidades del nivel de la UNAM, del nivel del Politécnico, de la UAM, hasta que no se implemente una política eficaz de recaudación fiscal hacia quienes acaparan la riqueza de nuestro país, profe. Bueno, sabemos dónde está el dinero, todos lo sabemos, pero pues no, nadie quiere ir por él, ¿no? Retomando una pregunta que hacen los jóvenes del MAS, ¿no? Ellos se preguntan si sobran estudiantes o si faltan universidades. Nosotros respondemos que faltan universidades, pero faltan universidades reales, no solo para los estudiantes, sino también para ese gran amplio universo de profesores universitarios que, como yo, pues estamos condenados al desempleo en este contexto histórico. Bueno, profe, pues esas serían mis conclusiones. ¿Usted qué nos puede comentar al respecto del tema que tratamos como conclusión? Mira, bueno, la verdad es de que una formación sólida en términos universitarios, a nivel de licenciatura, posgrado, etcétera, abre incluso perspectivas más allá de la formación principal en la que participamos, ¿no? Es tu caso, yo creo, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, tu participación en eso que tiene que ver con el periodismo, porque estamos haciendo periodismo, pues sí te ayuda mucho tu formación, pero abre perspectivas diferentes a las que no pudiste atender, porque hay una barbaridad. O sea, ¿cómo es posible que la universidad pedagógica esté formando especialistas en educación y la normal superior sí tiene garantizado su trabajo para siempre, ¿no? Pero los especialistas no, sí. Entonces, bueno, eso es otra de las contradicciones que por ahí aparece y que, híjole, pues ni modo, voy a tener que decir, yo creo que Delfina va a ser la gobernadora del Estado de México, pero ha hecho bastante poco por la educación en este país, en la cuarta. Y bueno, yo no vivo en el Estado de México, pero si estuviera en el Estado de México sí votaría por ella, ¿no? Pero con resquemores, con resquemores. Pero luego hay otras cosas que sí me parece que son gravísimas. Yo empecé a estudiar arquitectura en 1969, que inició el proyecto semestral, antes era anual, y luego se abrieron 3 turnos, 7 a 12, 12 a 5 y 5 a 10. Teníamos más o menos el mismo espacio que ahora tenemos, después de, híjole, pues más de 50 años. Y resulta que ya tiene como 30 años que nada más hay 2 turnos. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿sobran arquitectos? Pues creo que no, creo que más bien faltan, pero no es tan grave como el caso de los médicos, pero faltan, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esta decisión de que haya 2 turnos en lugar de 3? Pues empezar a privatizar la educación pública. No hay de otra, ¿no? Igual que hicieron con los médicos, ¿no? Donde entraban bien poquito, les cobraban mucho los que querían entrar, etcétera, etcétera. Eso es bastante grave, ¿no? De que no haya un freno a ese proyecto, porque así estamos en eso, ¿no? ¿Sí? Y esto tiene que ver incluso con el rechazo a muchos chavos. Pongo el ejemplo de arquitectura porque es el más cercano, es el que estoy viviendo, padeciendo incluso de alguna manera, ¿no? Bueno, imagínense ustedes que habríamos un tercer turno. Pues habría menos rechazados en todo caso, ¿no? A lo mejor no se cumpliría plenamente lo del derecho a la educación superior, pero sería más pequeño el número de estudiantes que no pudieron estudiar, ¿no? Vamos a suponer que esa es la lógica. No, yo creo que la lógica debe ser es que no debe haber exámenes de admisión, ¿sí? Y por ahí no solamente es el problema en términos del espacio físico que no ha crecido en la mayoría de las instituciones de educación superior. Está atorado desde hace 40 años. Y bueno, eso es gravísimo. Eso es suponer que no crece la población, ¿no? Y que luego entonces no crece la demanda de arquitectos, médicos, etcétera, etcétera. Es una barbaridad, ¿no? Pensarlo, pero bueno, así lo tienen pensado, ¿no? Pero luego hay otra cosa. Figuren ustedes que hay una aristocracia universitaria, politécnica, como la aristocracia obrera, que luego vamos a hablar de ello, ya tenemos
tiempo preparando un programa sobre la aristocracia obrera en este país, ¿no? Que lleva huelgas ridículas como la de Telmex, ¿no? Pero bueno, en fin, es una discusión aparte. Donde los profesores de arquitectura, pero esto lo podemos casi generalizar, ¿eh? Nunca ejercieron la profesión de arquitectura. Salieron de la escuela y se convirtieron en profesores y nunca han sabido construir nada. Bueno, es una debilidad finalmente el proyecto de formación de arquitectos en este país, ¿no? Pero luego ellos tienen la obligación de dar 9 horas de clase y ganan como, más o menos, como 30,000 pesos mensuales, con 9 horas por semana, ¿sí? No hacen nada más, sin experiencia profesional. Híjole, ¿no? ¿Sí? Pero así está la UNAM también, ¿no? Y están los centros de investigaciones que no investigan nada más que para justificarse con becas, ¿no? Que no sirven para nada para este país, y lo que están haciendo, ¿no? ¿Sí? Claro que hay posibilidad de que a nivel profesoral se atiendan a muchos más estudiantes. Pero ¿saben qué sucede con esos privilegiados de 9 horas en el Poli y otros privilegiados en la UNAM y en la UAM y en la UAB, etcétera, etcétera? ¿Sí? Pues que resulta que pues ya mero van a aceptar que den 12 horas, ¿no? O 15 horas, ¿no? O 18, ¿no? Pues ¿cómo? No, eso es romper con el compromiso y la autonomía de la organización académica de la UAM, del POLI, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Claro que hay posibilidades, que por cierto no son los mejores profesores, ¿no? Los mejores profesores en el POLI, en la UNAM y en muchos de estos lugares son los profesores horas clase, porque están ejerciendo la profesión. Por eso, por su experiencia en la profesión. Pues por ahí yo creo que sí hay muchos caminos para vetar esto de los rechazados, ¿no? Y yo creo que sí habría que impulsar, lo hemos hecho muchas veces, no solo en estos espacios, sino en otros, de que ni un 5 de inscripción en ninguna parte de este país en la educación superior. Yo creo que habría que hacer una campaña, ojalá y que pudiéramos convencer a universitarios de muchas partes del país para esto mismo, ¿no? Porque si no, pues finalmente, pues sí, la Constitución está muy avanzada, la Ley General de Educación es excepcional, pero a ver quién la cumple, ¿no? Sí. Y la cumplen los que quieren, ¿sí? O sea, el gobierno federal no tiene los dientes suficientes para obligar a modificar las leyes orgánicas de cada universidad, ¿no? Y si no podemos hacer esto con lo público, menos con lo privado, ¿eh? Se supone que la nueva Ley General de Educación incluye los negocios privados de la educación. Pero si ni el POLI, que depende de la SEP, ha planteado la posibilidad de una nueva ley orgánica que se articule a esta Ley General de Educación, ya mero los negocios, patito, van a cambiar su régimen de organización académica, ¿no? Yo no sé, hay muchas más cosas que hay que comentar. No nos podemos cruzar de brazos. Ojalá y que tengamos un poco de eco. Seguramente lo que pensamos lo piensan muchos más desde las izquierdas. Y bueno, pues yo creo que lo que sí es fundamental es hacer la crítica desde las izquierdas, porque hay cosas que deficitariamente no ayudan incluso para que haya continuidad en la cuarta transformación. Así es, profe. Pues bueno, desafortunadamente, pues el tiempo ya se nos terminó. Pues les agradecemos mucho, profe. ¿Qué le parece si ya vamos cerrando nuestro programa del día de hoy? Sí, bueno, gracias ahí por esta entrada para despedirnos. Pues obvio que la institución educativa tiene la mayor importancia desde hace cientos de años, si no es que miles. La educación en la sociedad de clases no expresa más que los intereses de la clase dominante. Pero hay coyunturas como la que estamos viviendo ahora, donde se abre perspectivas de fortalecer eso que dijo el pensador mexicano, ¿no? La educación popular. ¿Sí? Porque además la correlación de fuerzas en América Latina está variando, no de manera suficiente como quisiéramos, pero bien, y apunta precisamente a eso, ¿no?
aprovechemos esa correlación de fuerzas para profundizar en la educación popular, donde ya lo dijimos incluso en el programa anterior, Azucena. El proyecto cubano de educación estuvo influido fuertemente del proyecto pues de Vasconcelos también, incluso aunque terminó de fascista ese señor, ¿no? Pero después de Cárdenas, ¿no? Cárdenas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso no hay que echarlo a la basura, ¿no? La verdad es que si pudimos antes, debemos poder ahora. La conclusión entonces, igual que nuestras preocupaciones de siempre, es qué hacer políticamente ahora. ¿Qué hacer? Es dar la pelea en el poli, ahí la estamos dando, ¿no? Estamos discutiendo con gente de la Universidad de Puebla, con gente de la UAM, con gente de la Universidad Pedagógica, pues para hacer un esfuerzo para que se concrete de veras la educación superior popular. Esa sería mi última intervención. Bueno, pues ya como para ir cerrando, profe, pues sí, en definitiva necesitamos hacer más, pues más eco de este tipo de problemáticas, así también la situación del agua que está gravemente, que está agravándose cada vez más, ¿no? Bueno, pues también tenemos que discutir y sobre todo, pues empezar a ver qué alternativas y qué soluciones podemos irle dando desde lo personal. Entonces, pues con esto podríamos ya cerrar nuestro programa del día de hoy. Profe, ¿qué le parece? Sí, no olvidarnos de que hay asignaturas pendientes como la del agua, ¿sí? Y la de, finalmente, la soberanía energética, etcétera, ¿no? O sea, lo que sucede en cada uno de nuestros programas son temas muy particulares, muy específicos, pero sin olvidarnos de las otras cosas que están pendientes. Y en eso lo tenemos que atorar. Así es. Pues bueno, sin más, nos despedimos. Agradecemos mucho a todos nuestros videoescuchas. Le agradezco mucho, profe, que haya compartido también con nosotros este espacio. Y bueno, pues nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde, aquí en este mismo canal de Política y Trabajo. No olviden suscribirse, también recomendar nuestros videos y también darle manita arriba. Hasta la próxima.